primero es darme cuenta que existen lugares así en el mundo. Entonces se amplía mi mente. Y luego cuando entro dentro de mis propios prejuicios, me encuentro con personas que están vestidas algunas de forma corporativa. Y digo, estas personas también meditan. La meditación no es solo para un tipo de personas que tienen cierto perfil. Bueno, esto parte como una práctica, pero después se transforma en un estudio. Y una de las cosas que fui aprendiendo es que el cuerpo también se defiende de la quietud. El cuerpo se defiende del silencio, sobre todo cuando le parece ajeno o le parece extraño. Entonces puede ser risa, pero puede ser bostezos, puede ser estornudar, puede ser mover el cuerpo y acomodarse todo el tiempo porque nos está desafiando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta quietud si yo nunca estoy quieto? ¿Qué es este silencio si nosotros siempre estamos en conversación? Entonces el cuerpo también, me imagino como los niños cuando quieren llamar la atención, empieza a tratar de, no quiero decir molestar, pero llamar la atención de la mente y decir, hey, esto me parece un poco extraño. Entonces hay un proceso de diálogo entre la mente y el cuerpo para aprender una nueva forma de ser y estar. Y entonces empiezo a ver cómo se concatenan los pensamientos que tengo, o cuáles son los pensamientos que más entretengo en el día a día, o de qué manera reacciono cuando ocurre A o B o C. Entonces voy conociendo mi historia porque me empiezo a dar cuenta que hay una forma en la que yo reacciono que depende de cosas que ocurren afuera, pero yo podría reaccionar distinto también. Entonces siento que son estos puntos hacia atrás donde empiezo a unir y veo cómo se fue tejiendo mi mente, cómo se fue tejiendo mi cerebro, y esa es la forma en la que hoy día entiendo el mundo. Entonces también conozco que tengo una perspectiva, pero que podría tener otra, o que soy un tipo observador, pero también tengo la posibilidad de ser otro tipo observador, y todo eso con compasión. Entonces la aceptación es este antídoto frente al perfeccionismo, es saber que puedo hacer un montón de cosas bien y al mismo tiempo puedo hacer un montón de cosas no tan bien, y que no pasa nada porque la experiencia humana es eso, y el aceptarnos como humanos implica tener la conciencia de todas nuestras virtudes y al mismo tiempo tener la valentía de abrazar todas aquellas cosas que tal vez no nos hacen tan virtuosos, pero nos hacen profundamente humanos. Cuando hablamos de compasión, solemos automáticamente asociarlo con lástima y autoindulgencia. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de tratarnos como si fuésemos nuestro mejor amigo o amiga? Aquí, sin cursilería ni filtro, vamos a dialogar y a indagar con expertos, amigos, conocidos sobre el autocuidado y el liderazgo personal. Porque estoy segura que hay maneras más amables de autogestionar la caótica, automática, premeditada y a veces conflictiva manera de actuar ante los desafíos de la vida. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bienvenidos a esta segunda temporada de Compasivamente. Estoy súper contenta de darme el permiso de grabar esta temporada porque hubo mucha gente que estuvo conversando conmigo de, oye, necesitamos más tips, necesitamos conocer más personas que no solo hayan pasado por el proceso de reconocer los niveles de autoexigencia y de perfección, sino también a gestionar conflictos, a gestionar sus emociones dentro del proceso de aprendizaje, dentro del proceso de la búsqueda de la excelencia. La invitación aquí es a reconocer herramientas, reconocer patrones, reconocer cómo nos podemos ayudar y cómo podemos hacer una comunidad donde nos acompañamos compasivamente. Tengo una increíble invitada de hoy. Ustedes no se pueden imaginar la alegría que tengo. Voy a leer esto para no equivocarme en ningún detalle. Ella es Isidora Camus, es una speaker, coach de mindfulness y facilitadora de procesos de autoconocimiento y bienestar emocional. En su perfil de Instagram, pueden seguirla allí, Isidora Camus, comparte reflexiones sobre meditación, autenticidad, límites personales y desarrollo de la confianza interior. Bienvenida, Isidora Camus, a Compasivamente. Muchas gracias por la invitación y qué honor estar aquí junto a ti en este retorno del podcast.
Sí, yo cuando te lo contaba, cuando tú haces una marca, parte del trabajo que haces es reconocer las personas que están conversando sobre el tema. Y tú hablas sobre mindfulness, que mindfulness es una de las estrategias que usamos para lidiar con la autoexigencia y con la búsqueda de la perfección. ¿Cómo llegaste al mundo de mindfulness? ¿Eres coach de mindfulness? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te incentivó? Wow, qué gran pregunta. Siempre se me hace difícil realmente estructurar esa historia, porque siento que no fue una cosa, sino que fueron muchas las que llevaron a encontrar el mindfulness, o que el mindfulness me encontrara a mí, como me gusta decirlo. Desde muy pequeña hasta los 24 años, siento que viví una vida como una receta de cocina. Todo muy armado, todo muy pauteado, y si bien tenía ciertas inquietudes internas, ciertas dudas, cierta búsqueda, creo que eso fue algo que, por avanzar también, fui silenciando, y de pronto en algún minuto no pude silenciarlo más. Cuando terminé la universidad, tocó buscar trabajo, y había algo en mí que me decía, la vida tiene algo más que solo esto, y he estado continuamente siguiendo estos pasos, pero busca una urgencia dentro de mí que decía, busca, hay algo más. Y bueno, dentro de esto surge un viaje. Dentro de este viaje conecto con una amiga, y esta amiga meditaba en un lugar que enseñaban mindfulness. Y empecé a meditar y no paré más. ¿Cuántos años tienes meditando? 7 años. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Y me gusta que la traigas, porque cuando hablamos de meditación, las personas que tienen resistencia a la práctica tienen miedo también. Esa resistencia está fundamentada porque ¿cómo yo voy a dejar mi mente en blanco? ¿Cómo es posible que yo me voy a sentar en un cojín y voy a tratar de no estar? Yo tengo demasiadas cosas que hacer. Ese es el relato frente a la práctica. ¿Cómo entiendes tú la práctica de meditación desde tu mirada? Bueno, hay un cambio, sin duda, desde el día 1 a hoy. Pero creo que la primera vez que medité lo encontré rarísimo, porque era una práctica totalmente ajena a mi vida, a mi familia, a lo que había escuchado. Nunca había estado cerca de la práctica. Entonces esta amiga me invita, llegamos a este centro que era precioso y tenía todos los zafus. Entonces lo primero es darme cuenta que existen lugares así en el mundo. Entonces se amplía mi mente. Y luego, cuando entro dentro de mis propios prejuicios, me encuentro con personas que están vestidas, algunas de forma corporativa. Y digo, estas personas también meditan. La meditación no es solo para un tipo de personas que tienen cierto perfil. Y creo que esa entrada hizo que mis propios juicios bajaran y me diera la oportunidad de conocer la práctica. O sea, ¿te diste cuenta que había juicios frente a también prácticas de otro tipo, o solamente con mindfulness? O sea, los juicios existen, los juicios, vamos. Sí, los juicios parte existen. con esto, me doy cuenta en ese momento. Y claro, a medida que empiezo a practicar, me voy dando cuenta de toda la cantidad de juicios y prejuicios que existen dentro de mí. A mí me ha pasado que la primera práctica, o sea, para ser franca, fui como a los 12, 13 años a un centro que nos dijeron, no sé por qué, era como que nos invitó la tía de un amigo que están haciendo algo, y yo me embalé sin saber para dónde iba. Y entramos y todo el mundo estaba sentado en un cojín, y nosotras estudiábamos como el último año del colegio, que aquí creo que es tercero medio, como cuarto medio, y entramos. Y nos sentamos y dice, ¿dónde estoy metida? Y me entraron unos ataques de risa que no te puedes imaginar. Era como cierra los ojos y yo y lloraba y se me salían las lágrimas, pero era del ataque de risa de pensar dónde estoy. Y claro, quizás ese fue mi primer encuentro con el silencio, siendo de una personalidad bien
relacional, de outgoing, que me gusta conversar. Entonces, claro, ese primer encuentro con el silencio llegó a una intimidad quizás que lo que despertó en mí era reírse, era burlarse de la situación, era como, esto no es posible, como resistencia a eso que sucede. Pero pasa mucho, por ejemplo, con mis estudiantes, me dice, pero Mari, ¿cómo voy a dejar mi mente en blanco? Eso es imposible. Y desde mi lugar es una invitación no a dejar la mente en blanco, es una invitación a pausar para ver qué está diciendo la mente, para observar qué dicen los pensamientos, qué dicen estos juicios y tratarlos también con cierta amabilidad, al menos desde la compasión. ¿Cómo vives tú el proceso de darte cuenta de tu diálogo interno? ¿Cómo lo gestionas? ¿Te das cuenta de ciertos patrones? ¿Algo que nos quieras compartir que tú dices... Claro que me invitaron para este podcast, porque algo debe estar pasando aquí, ¿no? Sí. Que esto lo conversábamos antes de entrar. Y te lo respondo enseguida. Sin embargo, quiero tomar esto de la risa, porque, bueno, esto parte como una práctica, pero después se transforma en un estudio. Y una de las cosas que fui aprendiendo es que el cuerpo también se defiende de la quietud. El cuerpo se defiende del silencio, sobre todo cuando le parece ajeno o le parece extraño. Entonces puede ser risa, pero puede ser bostezos, puede ser estornudar, puede ser mover el cuerpo y acomodarse todo el tiempo porque nos está desafiando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta quietud si yo nunca estoy quieto? ¿Qué es este silencio si nosotros siempre estamos en conversación? Entonces el cuerpo también, me imagino como los niños cuando quieren llamar la atención, empieza a tratar de... no quiero decir molestar, pero llamar la atención de la mente y decir, hey, esto me parece un poco extraño. Entonces hay un proceso de diálogo entre la mente y el cuerpo para aprender una nueva forma de ser y estar. Eso me parece lindo de retomar. Interesante. Estoy pensando cuando me dan los bostezos, cuando hago ejercicio en el gimnasio. Es como la resistencia a algo que yo sé que lo hago más por condicionamiento personal que por placer. O sea, no es algo que me sale natural. Lo sé que lo hago, pero no por naturaleza. Soy Tauro, así que yo así escuchuchada en la camita, arropada. ¿Y cómo haces tú entonces en la práctica? Por ejemplo, ¿ha aparecido un bostezo en tu propia práctica? ¿Ha aparecido quizás esta cosa como jocosa de, uy, que estas preguntas, estos juicios que se despiertan, que usamos como el sentido del humor para hacernos la barrera contra la experiencia per se? Sí, ha sido un proceso y todas las prácticas de todos los días son distintas, pero creo que la parte que trajiste del análisis de los patrones, cuando estamos en ese silencio, tal cual, la mente no queda en blanco. Pero sí tenemos una pausa para mirar desde afuera, tener este estado testigo. Salgo y observo qué está pasando dentro de mí y entonces empiezo a ver cómo se concatenan los pensamientos que tengo o cuáles son los pensamientos que más entretengo en el día a día o de qué manera reacciono cuando ocurre A o B o C. Entonces voy conociendo mi historia porque me empiezo a dar cuenta que hay una forma en la que yo reacciono que depende de cosas que ocurren afuera, pero yo podría reaccionar distinto también. Entonces siento que son estos puntos hacia atrás donde empiezo a unir y veo cómo se fue tejiendo mi mente, cómo se fue tejiendo mi cerebro, y esa es la forma en la que hoy día entiendo el mundo. Entonces también conozco que tengo una perspectiva, pero que podría tener otra, o que soy un tipo observador, pero también tengo la posibilidad de ser otro tipo observador. Y todo eso con compasión, porque creo que en ese espacio es muy fácil caer en la crítica también. Ese mismo juicio que ya habita puede surgir y podemos decir, ah, pero ¿por qué pienso de esta forma? ¿O por qué soy este observador? ¿O por qué estos son los pensamientos que más entretengo? Sin embargo, cuando invitamos la compasión nos damos cuenta que es una historia, es una narrativa que está dada por un montón de factores, pero que con cariño podemos ir moldeando y generando nuevas formas de ser y estar en el mundo también. Qué lindo lo que compartes. ¿Cómo pasar de la práctica personal al servicio para otros? Porque ya estoy conociendo que fue algo tuyo personal, creo que así empieza la meditación como una búsqueda muy personal, pero luego ponerla al servicio de otros es otro camino. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido desafiante. Creo que cuando hablamos de perfeccionismo y autoexigencia es
este es un punto súper importante. Todo lo que hay en mis redes sociales es en base a una historia personal, que por un lado una historia personal que ha ido nutriéndose de mucha teoría y mucho aprendizaje, pero lo que está allá afuera es el camino y la integración que he ido teniendo yo y las cosas que me han ido funcionando a mí. Es fundamentalmente eso. Y creo que las ganas de estar al servicio de otros es porque a mí me habría encantado que hubiese habido alguna persona en quien yo pudiese haber encontrado las respuestas que buscaba. Obviamente mi camino me llevó a encontrarlas en la meditación gracias a esta amiga y no cambiaría nada de eso, pero pienso que si hubiese existido alguien en ese momento, tal vez esa urgencia o esas preguntas o esas dudas o esa frustración interna o esa confusión también, porque al menos en la estructura que tenía yo veía que el mundo era de una forma y de repente se abre este mundo que me muestra algo totalmente alternativo a lo que conocía y ahí siento que habría sido muy lindo tener algún mentor o referente y decir, wow. Pero tú crees, Isi, que, o sea, llega, el momento es perfecto, ¿no? Cuando llega, llega. Y ese anhelo de que cuando lo descubres, no sé si te pasa, que dices, ay, ¿por cómo yo no sabía esto antes? Pero probablemente el antes no tiene ningún sentido hasta que toca algo muy profundo en tu persona. Porque probablemente, no sé, me estoy imaginando una persona que tenga el hábito del cigarrillo. Y yo no tengo juicio con la gente que fuma, pero convengamos, es como, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Viene de afuera, es un mandato externo que no hace ningún efecto con el que está haciendo su práctica de fumar, ¿no? Hasta que esa persona que fuma dice, ¿sabes qué? Hasta hoy, basta. Entonces, no es que no hay información, es que probablemente no tenemos la perspectiva, ni la disposición, ni la apertura para recibir la información desde afuera. Entonces, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esta reflexión? ¿Cómo entender que el látigo del pasado, por qué fue así, entendiendo que puede ser mejor? ¿Cómo hacemos para lidiar con eso que te puede estar contando, cómo no lo hiciste antes? Siempre confiando en que las cosas llegan en el momento perfecto. Y es parte de este diálogo. Creo que las cosas llegan en el momento perfecto. Sí, me habría encantado que hubiese aparecido antes, pero por otro lado también sé que el camino y la ruta que tuve que recorrer fue tal cual para que hoy pueda estar donde estoy. Sin embargo, siendo súper sincera, ese diálogo sí se da, de qué habría pasado si esto hubiese llegado antes. Entonces, la motivación de compartir es porque en parte a veces pienso que la razón por la que no lo conocí antes también fue por falta de exposición. Entonces, hoy día las redes sociales generan esta plataforma en la que digo, bueno, voy a poner esto afuera al servicio de las personas en el mundo y así le va a llegar en el momento perfecto a quien tenga que llegar, pero al menos que exista, que esté ahí, que pueda aparecer y llamar la atención de quien esté en ese momento de querer conectar con eso. Entonces es eso, es que si no lo pongo afuera probablemente nadie lo va a ver, pero si es que está al menos ahí, quien tenga que encontrarlo puede toparse con eso. ¿Qué ha sido lo más significativo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando trabajas con grupos? ¿Y cuál es el enfoque que le das? Si bien yo hablo de, o sea, uno de los tópicos que yo trabajo con el mindfulness es la compasión, y cuando hablo de la compasión hablo de la búsqueda de la perfección, de la exigencia, de la resolución de conflictos, de llegar a acuerdos de forma amable y en calma, entendiendo que la vida no es así, entendiendo que la vida es un piloto automático, que estamos en los 30.000 quehaceres, en que tienen que buscar muchachitos, salirse, no sé qué, así vamos, eso es la realidad. Pero nosotros dentro de esa realidad podemos tener recursos que nos pueden ayudar a lidiar mejor con esa realidad en la que nos estamos enfrentando todos a diario. Entonces, ¿cómo lo haces tú con los grupos de trabajo y qué ha sido lo más significativo que ellos te han traído después de la práctica? Después de decir, hice un taller contigo, Isi, y me di cuenta de... Te diría que la aceptación. Ese es un tópico que trabajo mucho, que está ligado con la autenticidad,
cuando voy a volver al perfeccionismo, que me encanta, siento que el perfeccionismo, una de las cosas que hace es que opaca nuestra autenticidad. Y creo que el perfeccionismo tiene una parte de rechazo hacia esas partes de nosotros que todavía no queremos aceptar. Entonces la aceptación es este antídoto frente al perfeccionismo, es saber que puedo hacer un montón de cosas bien y al mismo tiempo puedo hacer un montón de cosas no tan bien. Y que no pasa nada porque la experiencia humana es eso. Y el aceptarnos como humanos implica tener la conciencia de todas nuestras virtudes y al mismo tiempo tener la valentía de abrazar todas aquellas cosas que tal vez no nos hacen tan virtuosos, pero nos hacen profundamente humanos. Entonces, en grupos o incluso conmigo, veo que el trabajo con esa aceptación abre espacio para la autenticidad y creo que lo que más aparece o se llevan es libertad. Libertad de ser quienes son, de soltar expectativas externas, de permitirse ser y dejar de performar para ser esta persona que vamos creando y ser la persona que llegó al mundo y que vinimos a ser. Hoy día Isidora Camus es una marca personal. Digamos que sí. Digamos que sí. ¿A dónde quieres llegar con tu marca personal? Quiero llegar a la mayor cantidad de personas que pueda. Creo que, de nuevo, desde el compartir una experiencia personal fue complejo vivir negando este ser auténtico. Vivir construyendo un personaje que no estaba alineado con quien yo era realmente o que no estaba en línea con los deseos profundos y más sinceros de mi corazón. Entonces me encantaría poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que sepan que no hay nada de malo, nada de malo con ser ellos mismos y que tengan libertad de elegir, de buscar, de cuestionar, de conectarse con la curiosidad y saber que la vida sí es este piloto automático, pero también dentro de este mundo existe otro mundo que está lleno de cosas preciosas que podemos descubrir cuando entramos en la quietud, cuando entramos en el silencio y cuando perdemos la vergüenza y nos damos permiso de escucharnos y aceptarnos con todo lo que nos gusta y con todo lo que nos carga también. ¿Cómo haces para lidiar con es que, ¿sabes? Me estás diciendo esto y estoy súper conectada contigo, pero sí me recuerdo que al principio se sentía un poco etérea esta mirada pausada, esta mirada observadora, que toma perspectiva, que es capaz de reconocer sus emociones, que aprende a incluir lenguaje en el diccionario de emociones para poder entonces expresar sus necesidades de forma más asertiva y más directa y más clara. Pero cuando al principio empecé a abordar mis talleres, lo que veía en el entorno era como, se siente muy etéreo esto. Esto es real, es una experiencia de vida, pero se siente muy etéreo. ¿Cómo lo has vivido tú desde tu lugar como marca personal, como emprendedora, como alguien que acompaña a otros? Qué divertido, me encanta la palabra etéreo, quizás porque soy Libra. Entonces el aire es parte fundamental de este ser. Lo etéreo es real. Yo creo que hay algo muy teórico dentro de esto que hace que se sienta etéreo. Sin embargo, a través de los talleres o de las conversaciones o de las herramientas más prácticas podemos bajarlo. Y mientras más lo integramos, yo creo que los momentos en que nos damos cuenta que es tangible es cuando en nuestro día a día, si es que descubrimos un patrón, ocurre algo y yo me doy cuenta de que ocurrió algo, eso es muy tangible. Me estoy dando cuenta en el momento que está ocurriendo algo relacionado con otra cosa que descubrí en la práctica o en el taller o en la meditación. Entonces en ese momento decido cambiarlo. O si no logro cambiarlo o modificarlo, al menos tome conciencia. Eso es tangible. Creo que qué tan etéreo, tan tangible es esto también tiene que ver con nuestra disposición. Con qué tanta importancia le estoy dando. Si me quedo en
sí, es etéreo, puede quedarse siempre lo etéreo y digo, bueno, como es etéreo no tiene aplicabilidad. No puedo decir, sí es etéreo, pero en realidad encuentro que es súper importante y voy a ver cuáles son las formas en que puedo bajarlo a tierra y empezar a aplicarlo y vivirlo en mi día a día. Accionarlo de alguna manera. ¿Y cuáles son los resultados tras la práctica, ¿no? Porque si la práctica podría sentirse como algo etéreo, es real. O sea, tú sentarte en el cojín, te encuentras con un mundo, como entrar a hacer diving, no sé, es como el mar lo ve uno así como en la superficie, pero al entrar suceden cosas. ¿Qué ha sido lo más relevante para ti que ya lo pusiste en acción, que ya lo pusiste en práctica? Lo más relevante... Seguramente te han pasado millones de cosas, pero ¿qué ha sido lo que tú dices? Mira, me llegó en el momento de silencio esto y aquí lo ejecuté, punto. Yo creo que hoy día, creo que antes lo habría respondido distinto, hoy día estoy en un momento diferente, creo que lo más importante es, me llegó una ola de humildad, de pensar que cuando inicia esta práctica, cuando inicia este camino, los primeros años fueron de este asombro frente a esto que existe y también cierta sensación de poner en un pedestal esta práctica. Hoy, algunos años después, creo que lo más interesante ha sido darme cuenta que lo más grande está en las cosas más simples. Y que no se trata de esos grandes momentos cuando estoy meditando y siento que mi mente está casi en blanco y es que después de la meditación, lo compartía el otro día, salgo a la calle y veo a una persona en una banca con los ojos cerrados recibiendo el sol. Y digo, qué lindo, esto es la vida. Es esa persona en la banca y es el mensaje que te dejan tus amigos, tus amigas, es las personas que van caminando y se tomaron la mano y te generó una sensación de dulzura, es despertarte todos los días y saber que la gente que quieres está cerca. Entonces creo que algo cambió ahí, es un descubrimiento de que, como siempre digo, en la simpleza está la maestría. Qué rico, Sí. sí, qué rico, porque es que, mira, hay varias etapas. Primero la resistencia a, bueno, ¿será que medito o no medito? Luego el descubrimiento, el asombro, la curiosidad frente a la práctica. Luego vamos y nos da el deseo de compartir, esto me hace bien, vamos todos juntos como hermanos. Y luego dices, bueno, pero ya va. O sea, no hay un deseo de evangelizar a nadie, ni mucho menos, sino con este gran entusiasmo, pero podemos llegar al lugar de la soberbia. Es como que, tú no practicas, tú no sabes de la vida nada. Tú no haces meditación, no, es que tú nunca vas a encontrar las respuestas en ti. ¿Sabes? Como que hay una serie de juicios que probablemente es lo que dice, bueno, necesito un bálsamo de humanidad, de humildad, para relacionarme también y respetar las otras prácticas de otros. O sea, es tan fácil caer en eso, en la meditación o las prácticas introspectivas o contemplativas son tan iluminadoras que todos deberían practicarlas. Entender ese recordatorio de, bueno, hace 7 años yo tal vez jamás habría pensado en practicar esto y ahora que lo hago no me hace ni mejor ni peor que nadie, simplemente lo que está pasando aquí y ahora. Muy desde el mindfulness, pero eso es lo que es. Y ya está. ¿Qué pasa cuando aparece la sombra? Y sí, dentro de la práctica, porque hablamos de luz, hablamos de, sí, me doy cuenta, pero cuando me doy cuenta es de algo sombrío, ¿qué sucede ahí? Y esto te lo voy preguntando para ir cerrando esta conversación que nos lleva y nos aproxima a los grandes significados de la meditación. A qué sucede con el mindfulness, no desde el lugar donde queremos idealizar la práctica, sino de estos lugares sombríos con los que nos podemos encontrar también meditando. Sí, la sombra personalmente la encuentro pegajosa. Esa sensación de... Qué buen término, sí. Sí me la voy a copiar. Cuando sale un post por ahí en el Instagram, la sombra es pegajosa. Pegajosa. Bye, Isidora Campos. Porque por más que uno quiera sacarla, una vez que ya la vio, que se adhiere a ti y está ahí mirándote, hasta que tú decides mirarla también y decir, ok,
conversemos. Entonces, eso por un lado con la sombra, ya está, ya llegó y se va a quedar. Y lo segundo, qué importante es, creo, construir una base amorosa, dulce y compasiva antes de trabajar con la sombra. Porque cuando trabajamos con esta sombra y estamos desde un lugar duro y crítico, este proceso puede ser muy duro, muy intenso, muy confrontacional. Sin embargo, cuando generamos un contenedor interno de mayor calma, de mayor comprensión, cariño, la sombra llega y podemos mirarla como otro aspecto de nuestra vida sin ponerla en un rincón o condenarla, sino simplemente, ok, tú eres otro aspecto de mí, otro aspecto que es importante que integre, porque si no te integro, voy a seguir viviendo en un personaje que no está siendo completo. Entonces sigue siendo parte de algo que estoy performando. Esa sombra tiene que ser parte de mí y tengo que entender que existe. ¿Es importante conversar esto con alguien? O sea, pasar de la práctica personal a lo relacional, porque si pasamos de nuestra práctica del autoconocimiento y ponerlo al servicio de otros a través de programas, que ya me contarás de qué se tratan tus programas. Eso, si tú te encuentras en ese momento donde me doy cuenta de la sombra, la estoy sintiendo más pegajosa que nunca, ¿es importante conversarlo con otra persona? ¿Con un especialista? ¿Cuál sería la forma como de pasar esta relación casi que aislada con esta conversación interna que se desarrolla a través de darse cuenta, a poderlo plantear? No sé, con un muy buen amigo que te escuche, ¿cuál sería el paso relacional de esto? Lo primero, diría escuchar el cuerpo, escucharse a uno mismo y saber que si uno siente que necesita ayuda, hay que buscarla. Si uno siente que necesita conversar, hay que buscar con quién conversar. Y si uno de verdad siente que está bien caminando en ese proceso de manera más autónoma por algún tiempo, también es válido caminarlo de manera más autónoma. Entonces, no sé si hay una talla que le quede a todo el mundo, pero es importante volver a ti y descubrir con honestidad qué es lo que estoy necesitando en este momento. Porque siento que hay grados. A veces cuando la sombra es muy intensa, buscar ayuda de algún profesional es súper importante. Ahora sí es que ya llevo mucho tiempo trabajando esto y estoy en una parte donde la sombra como en la punta del iceberg, ya como saliendo, tal vez conversarlo con un amigo puede ser algo mucho más recomendable. Como alguien que también es muy relacional, diría siempre es muy bueno conversarlo, pero no sé si es necesario para todo el mundo. Cuéntame ahora de tus programas, ¿qué necesitamos buscar las personas que estamos, que queremos contactarte? Bueno, está todo en mi Instagram. Estoy trabajando fundamentalmente 1 a 1. Eso tiene que ver con que estamos yendo a procesos más intensos y más profundos. Y las personas tienen que tener curiosidad. Eso es todo lo que pido, que tengan ganas de buscar e ir más allá. Perfecto, proceso de autoconocimiento curioso. Exactamente, Perfecto. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Isidora Camus, muchísimas gracias por estar en Compasivamente. Me llevo mucho de una experiencia personal y te quiero dar las gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera conversación de la segunda temporada de Compasivamente. Nos vemos en el próximo capítulo.